pozos, pero había gente que se dedicaba a la venta ambulante de agua. Y en vez de ir por las calles diciendo, vendo agua, decían esa frase que les acabo de decir, don de Dios, don de Dios. Una tarde calurosa, nuestro Señor Jesucristo se paró en el pozo de Jacob, en la ciudad de Samaria. Y vino una mujer de no muy buena reputación, que digamos, a sacar agua. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo le dijo, cansado del camino, dame algo de beber, dame agua. Y ella le dijo, ¿cómo tú siendo hombre y además judío, me pides a mí, mujer samaritana, que te dé agua? Cuando tú sabes perfectamente que judíos y samaritanos no nos llevamos nada bien, ni nos dirigimos la palabra. Y el Señor Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él agua viva. Pero si tú no tienes ni cómo sacarla. Y ahí empezó una conversación que le cambió la vida a esta mujer. Y él se definió como el don de Dios. Porque todos los que beban de ese agua volverán a tener sed. Y tú lo sabes perfectamente. Pero el que bebe del agua que yo ofrezco, nunca más volverá a tener sed. Señor, me parece que tú eres un profeta. Sabemos que tiene que venir el Mesías, pero no sabemos ni cuándo ni dónde. Y le dice, yo soy el que estoy hablando contigo. Vete a buscar a tu marido, dile que venga. Y la mujer le dice, Señor, yo no tengo marido. He tenido 5. Y el que ahora tengo no es mi marido. Dice, bien has dicho. Es verdad, tienes razón, que no tienes marido. Y ahí empezó una conversación que le cambió la vida a esta mujer. Y todo empezó con un simple, dame agua de beber, ¿verdad? Esa era la forma maravillosa que tenía el Señor Jesús de iniciar una conversación con un genuino deseo de alcanzar y transformar esa vida, ¿verdad? ¿Cuánto hemos complicado el evangelio los cristianos, hermano? ¿Cuánto le pedimos a los inconversos, a los pecadores, cosas que tienen que dejar de hacer, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que comportarse, y todavía no han conocido ni experimentado el gozo de la salvación? Le decimos, quítese eso del cuello, eso no es de cristiano que usted lleve esa virgen o ese santo. Y usted no puede entrar con esos pantalones ni con esas pintas a la iglesia. Y antes de que la persona se comience a interesar por el evangelio, lo estamos vacunando contra el evangelio. Porque le damos una lista de prohibiciones, esto no se puede hacer, esto tampoco y esto tampoco, pero no le decimos lo que significa conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y creemos que somos nosotros, con nuestros sermones, con nuestras predicaciones y con nuestras exhortaciones públicas o privadas, las que van a cambiar a la gente. Y el único que puede cambiar las vidas es el Señor Jesús. Porque si lográramos cambiarlos por fuera, pero no por dentro, de nada sirve su cambio. Porque en el infierno habrá muchísimas personas que cambiaron externamente, pero no nacieron de nuevo. El infierno estará lleno de gente santurrona y religiosa. Gente incluso que tal vez llegaron hasta a predicar y a echar fuera demonios y a hacer milagros. ¿No dijo acaso el Señor, yo nunca os conocí, obradores de maldad? Pero Señor, ¿cómo nos dices eso? En tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos esto y en tu nombre... Sí, está bien, porque mi nombre tiene poder. Mi nombre tiene poder. El diablo lo reconoce y el que usa mi nombre va a ver resultados. Pero no significa que esos resultados avalen tu conversión. Porque no es lo que hacemos para el Señor, sino lo que Él ha hecho en nosotros lo que marca la diferencia. Y hay algunos que van engordando la lista de su currículum, ¿verdad? Diciéndole al Señor, he hecho esto, he hecho aquí, he estado por allá, pero todo lo que has hecho,
¿quién te dijo que lo hicieras? ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Cuál ha sido el motor que ha puesto en funcionamiento tu vida? ¿Por qué predicaste lo que predicabas? ¿Por qué hacías lo que hacías? ¿Quién te mandó? ¿No sería mejor y ahorraríamos más tiempo y energías pidiéndole al Señor que nos revelara su voluntad? Y que nos dedicáramos en la vida única y exclusivamente a hacer la voluntad de Dios y no hacer un montón de cosas y terminar agotados y al final que el Señor nos diga, todo lo que has hecho, yo nunca te dije que lo hicieras. Esos tus planes, tu agenda, tus objetivos, tus sueños personales, pero nada de lo que has hecho coincidía con mi santa y perfecta voluntad. Y qué triste tiene que ser una persona que incluso llega a agotarse sirviendo supuestamente al Señor, pero resulta que a lo mejor sin darse cuenta se está sirviendo a sí mismo. Porque el Señor no nos ha llamado para servirnos de la gente, sino para servir a la gente. Y todo lo que hacemos, que el Señor nos libre de hacerlo para llamar nuestra atención, la atención de la gente hacia nuestra persona. Que pasemos lo más desapercibido posible, que la gente ni siquiera se dé cuenta de lo que hayamos hecho, pero que delante de Dios hayamos sido obreros aprobados, que no tenemos nada de lo cual avergonzarnos. Amén, hermanos. Así como los coches les mueve la gasolina que llevan en sus depósitos, a nosotros nos tiene que mover, por supuesto, por encima de cualquier otra cosa, el amor a nuestro Dios. El amor al prójimo, el amor a la obra de Dios. Pero todo eso lo pone en funcionamiento un elemento del cual quiero hablar en esta noche. Y se encuentra en la carta, quien la haya escrito, a los Hebreos, en el capítulo 11. La carta a los Hebreos es una carta muy profunda que para poder entenderla uno tiene que tener un mínimo de conocimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ahí se habla de sacrificios, de altares, de sacerdotes, de ofrendas. Ahí se habla del tabernáculo, de todo el mobiliario que había dentro de aquel edificio, de aquella carpa. Y si uno no está familiarizado con toda la terminología y con todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, difícilmente vas a poder disfrutar de esta carta que fue escrita a hebreos, a judíos, a personas que tenían un altísimo conocimiento, por lo menos en la teoría, de lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento. Pero en medio de todos los temas que toca, el autor de esta carta se detiene en el capítulo 11 y da una definición que todavía hasta a estas alturas nadie se había atrevido a dar acerca de lo que es la fe. En el versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego, por medio de la fe, nosotros podemos incluso llamar las cosas que no son como si ya fuesen. La fe no necesita ver, ni tocar, ni sentir, sino simplemente creer. Simplemente creer. La fe no está basada en la emoción. La fe no está basada en la experiencia. La fe está basada en las promesas de Dios y en Él, que goza de suficiente credibilidad como para decir, yo me fío y creo en lo que tú has prometido y en lo que tú has hecho por mí a lo largo de la historia. La fe es el elemento indispensable para poder agradarle y para poder servirle. No es una propuesta, no es una sugerencia, sino es una orden. Tened fe en Dios. Es un imperativo. No lo vamos a poner a votación para ver si sale aprobado el tema de la fe o no, sino es una orden que el Señor nos da. Tened fe en Dios. Fe en Dios, no fe en la fe. Que es lo que a muchos cristianos sin darse cuenta es lo que tienen. Tienen un nivel de fe y creen que con esa fe, teniendo fe en su fe, valga la redundancia, pueden obtener todo cuanto pidan y todo cuanto anhelen y deseen tener en la vida. Y por eso hay creyentes que se enojan con Dios, se enfadan con Dios y a veces hasta se separan del Señor y del servicio al Señor, porque resulta que creían que la fe era una especie de llave maestra, que todo lo abre, que todo lo tiene, una especie de varita mágica, ¿no? Que todo lo que pido, todo lo que declaro, todo lo que
ordeno, Dios tiene que estar a mi servicio 24 horas al día. Y por eso algunos no entienden que estaba mal depositada la fe. No estoy hablando de una fe natural que todo ser humano en cierto sentido tiene. No estoy hablando de tener fe en mi fe ni en mi experiencia, sino fe en un Dios que no veo, pero que a través de una experiencia personal yo puedo llegar a conocerle como mi Dios y como mi Salvador personal. Y esto no tiene nada que ver con la circunstancia, ni tiene que ver nada con la iglesia a la cual pertenezco. Esto tiene que ver con una relación personal con Dios. Asunto de trascendental importancia que no nos enseñaron cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños nos enseñaron una religión, con una serie de principios, con una serie de normas, con unos libros que se iban renovando de tiempo en tiempo, que se llamaba el catecismo. Y ahí estaban lo que ellos decían que eran los verdaderos mandamientos, y los sacramentos, y las oraciones, y las liturgias, y los días, y los santos, y las vírgenes. Y más o menos, unos más que menos, nos aprendimos todo aquello y creíamos que con esa religión estábamos agradando y honrando y sirviendo a Dios. Pero después de años de absoluta ignorancia, de total desconocimiento de la verdad, cuando cayó en nuestras manos la palabra de Dios, nos dimos cuenta de que muchas cosas que leíamos y practicábamos y llegamos a creer del catecismo no coincidían en lo más mínimo con la palabra de Dios. Y por ahí entonces algunos, para defender esos libros escritos por los hombres, llegaron a decir que las Biblias de los cristianos evangélicos estaban amañadas, manipuladas. Hasta el punto llegaron a decir, incluso predicaron desde sus púlpitos y desde sus parroquias y desde sus diócesis, que nosotros los cristianos evangélicos habíamos tenido la desfachatez de quitarle 7 libros a la Biblia. Cuando es todo lo contrario, mis queridos hermanos. Nosotros jamás le hemos quitado ni añadido nada a la Biblia. Fue en el siglo XVI en Italia, en el famoso Concilio de Trento, donde un papa decidió unilateralmente meterle 7 libros más a la Biblia, que nunca había tenido la palabra de Dios. Y ahí añadieron la famosa historia de aquella heroína del pueblo de Israel llamada Judith. Y la historia de aquellos jóvenes llamados los macabeos, un seudónimo, un nombre que les pusieron, no se llamaban los macabeos. Lo que pasa es que la palabra macabeo viene del hebreo macab, que significa martillos. Una familia que estaba harta de la opresión y de las humillaciones de los griegos en Jerusalén, y entonces se rebelaron contra ellos, ¿verdad? Y decidieron hacerle la guerra para volver a purificar el templo de Jerusalén y volver a reiniciar los cultos y la adoración y el servicio al Señor. Y añadieron el libro de sabiduría y el libro de Tobías, etcétera, etcétera, hasta un total de 7. Así que no es que hayamos quitado cosas a la Biblia, sino más bien que en ese concilio de Trento, en el siglo XVI, le añadieron 7 libros más. Por eso la Biblia católica tiene 72 libros y la Biblia de cualquiera tiene 66. Ellos tienen su propia versión, la llaman Nácar Colunga, que por cierto es muy buena. La versión Nácar Colunga, las Biblias de los católicos están muy bien traducidas. La nuestra la tradujo un sacerdote español de Sevilla llamado Casidoro de Reina, que tuvo que huir de España, porque la Santa Inquisición junto con la corona española mataba a toda persona que tuviera el más mínimo interés por las Sagradas Escrituras. Y tuvo que huir a Suiza y posteriormente a Alemania, hasta que finalmente pudo traducir por primera vez en la historia de las lenguas originales, el griego y el hebreo, la palabra de Dios en el castellano antiguo, el castellano de Cervantes, el del Quijote. Y así comenzó una auténtica revolución espiritual en aquel momento, en aquella nación, ¿verdad? Pero mis queridos hermanos, de nada sirve todo lo que hagamos y planifiquemos en un despacho, en una oficina, si lo que nos mueve no es el amor a Dios y nuestra fe en Dios y no en nosotros mismos. Dice la Biblia que sin fe es totalmente imposible agradar a Dios. Usted puede dar todos los diezmos que quiera. Usted puede hablar en lenguas. Usted puede hacer lo que quiera. La lista sería interminable. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y he conocido cristianos que están más interesados en agradar a su pastor que en agradar a Dios. Y he conocido a cristianos que tienen casi más fe en el hombre que en su propio Dios. Hasta el punto que saben que a lo mejor lo que se está enseñando en esa congregación, en ese púlpito, no es 100% bíblico, pero como es el ungido del Señor, y como es el pastor y lo amamos tanto y lleva tantos años con nosotros, decimos amén y le permitimos que haga y diga lo que quiera, aunque en lo más profundo del corazón algunos saben que lo que se está enseñando hace tiempo en esa denominación, en esa iglesia, no es 100% bíblico. Y tan culpable es el que enseña una falsa doctrina como el que la acepta diciendo amén y acatándola sin filtrar a la luz de la palabra del Señor. A mí me llama muchísimo siempre la atención el tema de la fe, algo tan importante, un mundo tan variado y tan amplio, que cuando usted estudia el tema de la fe va a ver que se menciona desde 3 puntos de vista diferentes. Dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe como medio para obtener la salvación. Pero luego más adelante, cuando el apóstol Pablo empieza a poner la base y la doctrina de lo que llamamos el cristianismo, la iglesia, resulta que en 1 Corintios capítulo 12, él le dice a los hermanos que hay, por lo menos en esa lista, 9 dones. 9 carismas, 9 manifestaciones diferentes del Espíritu Santo en la vida de una iglesia. Y menciona el don de la palabra de sabiduría, el don de ciencia, el hablar en lenguas, el interpretar, etcétera, etcétera. Y dice, y también el don de fe. Luego es el medio para obtener la salvación, pero también en un momento puntual es una fe especial que Dios le inyecta a la iglesia para apropiarse de ciertas y determinadas cosas que con la fe cotidiana seríamos incapaces de alcanzar. Pero también cuando le escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 5 de su epístola, los versos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vuelve a mencionar nuevamente la fe, ahora como parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y en 1 Corintios 12 como uno de los dones del Espíritu Santo. Es un tema tan variado, tan interesante que al Señor, cuando lo vemos caminando por las calles de Israel hace 2000 años, había ciertas y determinadas cosas que, entre comillas, le llamaban la atención y Él se detenía y se las compartía a sus discípulos. Como por ejemplo aquel centurión que tenía un criado enfermo y llega y le ruega al Señor, pero antes de pedirle, antes de abrirle su corazón y decirle lo que él realmente ha venido a pedir, le dice, Señor, permíteme decirte, como si no lo supiera, que yo soy un hombre de autoridad, yo soy un centurión romano, yo tengo a muchos soldados bajo mis órdenes. Y yo le digo a un soldado, ven para acá y viene inmediatamente, no cuestiona la orden. O le digo a otro, coge esto y llévalo para allá y lo hace porque ellos respetan la autoridad. Yo tengo autoridad, pero tengo una autoridad limitada. Tengo una autoridad sobre hombres, sobre personas, sobre soldados, pero no sobre espíritus malignos, no sobre enfermedades. Pero tú sí tienes esa autoridad, Señor. Y yo solamente lo único que te pido es que des la orden, así como yo doy órdenes y se ejecutan. Yo quiero que tú des la orden para que esa enfermedad que está atormentando, que tiene enfermo a mi siervo, desaparezca ahora mismo instantáneamente. Así que lo único que te pido es que di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor, antes de dar la orden, le dice a sus discípulos, ¿estáis oyendo? ¿Estáis escuchando lo que este hombre está diciendo? Este hombre ha descubierto, si me permiten, un secreto. Él ha descubierto el poder de la autoridad que yo tengo y lo ha asociado con el poder de la palabra. Y en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga este concepto tan claro. No hay nadie en Israel que tenga más fe que este hombre, ni Nicodemo, ni Anás, ni Caifás, ningún escriba, ningún fariseo. En todo Israel, y ya lo conocía muy bien Israel, no hay nadie que hable y se comporte como este hombre. Así que tranquilo, vete a tu casa ahora mismo
tu criado ha sido sanado. Demostrando que el Señor no tiene ningún tipo de limitaciones, ni de espacio, ni de tiempo, ni de ninguna otra índole, sino que la palabra viajó y llegó al hogar del centurión antes de que éste llegara. Y me llama la atención que el Señor le impactó la fe de este hombre. Pero ojo, también le dijo a uno de sus discípulos: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Empezaste bien. Saliste de la barca, sabías que era yo el que te llamaba. Caminaste por encima de las aguas, pero no sé qué te pasó. Y tuviste que clamar y yo te levanté y volvimos a la barca caminando. Y ahora te digo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y el otro día compartía, ya no sé dónde, cuando el Señor estaba en Capernaum, Cafer, Naún, el pueblo de Naún, está en la casa y ya la gente no cabe. La casa estaba rotada y dice que descubren el techo, era paja, eran hojas de palmera, y de repente bajan a un paralítico y dice el Señor: cuando Jesús vio la fe de ellos. Luego Jesús puede ver la fe que tenemos hoy. No podemos decir: hermano, voy a traer el domingo al culto la fe para que vean qué grande es la fe que yo tengo. Vamos a medirla, vamos a pesarla, vamos a fotografiarla y subirla a las redes sociales para que todo el mundo vea cuánta fe tenemos en nuestra congregación. No, es algo como abstracto, algo que no se puede tocar, no es tangible. Pero el Señor sabe cuánta fe tenemos en esta noche. Y el Señor sabe también la calidad de la fe que tenemos. Y la fe es algo que se puede transmitir. ¿Sabían eso? La fe es algo contagioso. Vamos dejando marcas en el mundo espiritual de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. Nuestras oraciones son como estandartes, como banderas, cosas que ocurren en ciertos lugares. El diablo recuerda que en ese lugar hubo gloria de Dios. Es como cuando sacaron aquellas 12 piedras del fondo del río Jordán. Y Josué dice: antes de que las aguas vuelven a cerrarse, saquen del fondo del río Jordán 12 enormes piedras, una por cada tribu de Israel, y pónganla una encima de la otra. Y esto será un monumento conmemorativo para las futuras generaciones. Y hay en varios sitios de Israel este tipo de monumentos. No es el de la época de Josué, pero hay en varios sitios de Israel. Por ejemplo, cuando vas por las carreteras, en algún cruce, llegando a Galilea, recuerdo que hay otro, que hay unas piedras enormes, una encima de la otra, exactamente igual que aquel monumento que hizo Josué. Y le preguntaron y le dijeron: ¿y esto qué significado tiene? ¿Para qué lo hacemos? Dice: para que el día de mañana vuestros hijos sepan que aquí el Señor hizo un milagro y las aguas del río Jordán se abrieron. Y hay otros momentos en los que el Señor le dio un sueño tremendo a Jacob, donde vio una escalera por la cual subían y bajaban ángeles. Y entonces cogió aceite y ungió la piedra para recordar que en ese lugar el Señor le mostró algo especial que nunca en su vida Jacob olvidaría. Y hay muchos momentos en la Biblia en los que se marcaban lugares, se cambiaba el nombre incluso hasta de personas, por lo que el Señor había hecho, por el milagro que había sucedido. Es como lo que ocurrió en el monte Moriah, cuando el Señor le dice a Abraham: sube al monte Moriah y construye un altar y sacrifícame a tu hijo. Ahí quedó una marca indeleble en el mundo espiritual. Ahí el Señor levantó una bandera al mundo espiritual, y Satanás sabe que ese lugar es un lugar especial. Por eso durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido guerra por ese trozo de terreno, porque es un lugar donde Dios marcó una señal y todo el mundo lo sabe, sobre todo en el mundo espiritual. Así que todos los actos que tú hagas, queriendo o sin querer, vas dejando una marca en el mundo espiritual detrás de ti. Es como cuando vas navegando en barco y ves en la popa del barco como hay una estela. Ya el barco hace mucho rato que pasó por allí, ya no está allí. Pero miras hacia atrás en el horizonte y ves como todavía el agua se mueve por el efecto de las turbinas, por el efecto de las hélices, ¿verdad? Exactamente igual, tú vas dejando una estela detrás de ti. ¿Qué es lo que estamos dejando? ¿Qué rastro estamos dejando para las futuras generaciones? ¿No les ha llamado la atención que la Biblia dice: el Dios de Abraham
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y eso qué significa? Que ellos supieron transmitir la fe, que ellos supieron transmitir el conocimiento, que ellos supieron transmitir la palabra y el amor al Señor, y no se quedaron herméticamente la bendición, sino que se la compartió Abraham a su hijo Isaac. Y por eso vemos que en la lista de los héroes de la fe se menciona, por ejemplo, a Abraham, que se conoce como el padre de la fe. Y fíjense qué impacto hizo Abraham en la vida de su hijo, que cuando su hijo ya es grande, él quiere imitar todo lo que hizo su padre. Por ejemplo, la Escritura dice que hubo un momento en el que hubo sequía, hubo hambre, hubo escasez de alimento y de agua en Canaán. Y entonces Abraham desciende a Egipto, ¿se acuerdan? Y en Egipto es cuando le dice a su esposa: antes de entrar en Egipto te voy a decir algo. No le digas a nadie que eres mi mujer, porque eres tan hermosa. Miren la edad que tenía Sara en esa época. Eres tan hermosa que cuando el faraón te vea, te va a querer como mujer y a mí me van a matar. Entonces, para que no me hagan daño, diles que eres mi hermana. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué te parece? Y entonces todos sabemos el resto de la historia. Cuando años más tarde su hijo Isaac está en Canaán y vuelve otra vez la hambruna, la sequía a Canaán, ¿qué es lo que quiere hacer Isaac? Lo mismo que hizo su padre. Lo que vio en su padre, el ejemplo que su padre le dejó, es que en momentos de crisis descendió a Egipto. Y él entonces se quiere ir a Egipto. Pero Dios le dice: no, no vayas a Egipto. Tú no tienes que descender. Pero Señor, aquí no hay agua. Me han cegado los pozos, yo abro un pozo y vienen y le echan tierra y piedra encima. Y el Señor le dijo: tú no vas a descender a Egipto, tú vas a sembrar aquí. Pero Señor, aquí no hay agua, yo vivo en el desierto, no es una tierra fértil, no es una buena tierra. ¿Cómo voy a sembrar en el desierto? Y el Señor dijo: tú te vas a quedar aquí y vas a sembrar. Y ese año, en obediencia, Isaac sembró y dice que cosechó a 100 por 1. Y los filisteos le tenían envidia y celos, porque la bendición de Dios siempre, no sé por qué, despierta los celos y las envidias en los que no tienen su corazón alineado con el Señor. En vez de gozarte en la bendición del hermano, resulta que hay que ponerle la pierna encima al hermano, porque resulta que tiene más que tú, o Dios lo ha usado más que tú, y entonces empiezan las rivalidades. Y dice la palabra de Dios que ese año, sembrando en el desierto, con pocos recursos, el Señor lo bendijo de tal manera, porque no depende del sitio donde vives, mi hermano. Depende del Dios que tienes. El Dios de los nicaragüenses es igual que el de los norteamericanos. El Dios de Honduras, de Salvador, el Dios de China, de Japón y del mundo entero es igual que el de Manhattan, igual que el de San Francisco, Las Vegas. Lo que pasa es que a veces creemos que el Dios de los americanos es más poderoso que el Dios de los centroamericanos. Y se equivocan rotundamente. El Señor no necesita de tu esfuerzo. El Señor lo que quiere ver es tu nivel de fe. Porque conforme a tu fe será hecho. Vivas donde vivas y trabajes o te dediques a lo que sea. Pero hay muchos cristianos que han entrado en ese juego de pensar que aquí voy a ser más prosperado y más bendecido que allí. Y veo a muchos cristianos afanados y trabajan y trabajan y trabajan. Hasta que Dios dijo en marzo del 2020, ¡basta! A esos hombres que están todo el día trabajando, que le dicen a sus esposas: vete tú al culto que yo estoy muy cansado. No tengo tiempo para ir a la iglesia y escuchar predicaciones y orar y participar en la iglesia. Por eso, de un tiempo a esta parte, el Señor está haciendo algo tremendo. No sé si ustedes se han dado cuenta. De toda la vida, el 75%, y son estadísticas oficiales, el 75% de la asistencia a cualquier iglesia evangélica eran mujeres. Y un porcentaje muy pequeño de hombres. Pero cada vez estamos viendo que más hombres se están convirtiendo y entregando al Señor
Y no es una competencia, sino simplemente que ha llegado el momento de que usted como hombre se levante y ponga su mano en el arado y usted pueda superar en espiritualidad, ¿por qué no?, a su esposa, y que usted sea el cabeza del hogar y no la cola, y que usted pueda verdaderamente marcar una diferencia en la vida de sus hijos. Y si no, miren esta tarde cuántos hombres hay en esta reunión. Hace años esto no pasaba. Y había una crisis de liderazgo. Y por ahí encontramos a mujeres en la iglesia haciendo de todo. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los hombres? Entonces Dios dijo, sí, 2 meses nos encerró dentro de nuestras casas. Sin iglesia, sin nada. Ahora sí que vas a tener tiempo para leer la Biblia, ¿eh? Ahora sí que vas a tener tiempo para orar. Y por ahí apareció un loco de España, con un telefonito, hablándote todos los días para que supieras que el Señor cuenta contigo, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, hermanos, la fe tenemos que usarla, porque en el cielo no la vamos a necesitar absolutamente para nada. Es cierto que a veces uno dice, pero Señor, esto es demasiado grande. A veces me asusto de todo lo que Dios está haciendo, créame. Porque nadie nos enseñó a trabajar con una iglesia virtual. Y con gente que de la noche a la mañana te abrazan y te pellizcan y te saludan y te dicen, hermano, le amamos. Digo, sí, le amamos. Es como uno más de la familia, digo. Wow. Yo no he visto a nadie. Yo no sé de dónde salió usted, doña. ¿Verdad? No, yo le amo, yo me acuesto con usted todos los días. Digo, tranquila. Y me levanto con usted, digo, bueno, déjeme tranquilo un día, déjeme un día libre. Yo no soy Superman. Y yo me acuerdo, y ustedes lo saben perfectamente, que cuando llegó un desafío muy grande a la vida de ciertos y determinados personajes de la Biblia, clamaron al Señor. Porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió. Y por ahí estoy pensando en una mujer llamada Miriam o María, como lo dice el Nuevo Testamento en la Reina Valera. Una mujer jovencita, como se casaban y se siguen casando las judías en Israel, muy jovencitas, ¿verdad? Ya estaba comprometida con su marido, también de la misma tribu de Judá, y de repente se le presenta en su casa nada más y nada menos que el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel no se le aparecía a cualquiera para decirle, hola, ¿qué tal, cómo estás? Sino es el arcángel que trae mensajes trascendentales a las vidas de las naciones o de los pueblos o de las personas. Se le apareció Daniel en Babilonia. Y ahora se le presenta a esta joven y le dice, bueno, la Reina Valera dice, salve. Salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Y ella se turbó, dice, ¿por qué me saluda este ángel a mí así? Oye, hablando de todo un poco, ¿os habéis dado cuenta que cuando Gabriel se presentó a Daniel se cayó al suelo como muerto, temblando de miedo? Y cuando se le presenta a María, María ni se inmuta. Es que las mujeres, es increíble, ¿eh? Es que, hermana, yo no sé lo que llevan ustedes dentro, pero María dice, hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Y el otro, ¡pum!, se cayó al suelo, ¿no? Temblando, perdí la fuerza. Bueno, vengo a decirte que eres el instrumento escogido por el eterno Dios para la salvación de Israel y de las naciones de la tierra. Y aquí darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dice, muy interesante el tema. Pero una pregunta, ¿y cómo se va a hacer todo esto? Porque veo que el plan ya está perfectamente trazado y diseñado, pero ¿cómo? Y le dice el ángel Gabriel, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Y entonces dijo, he aquí la sierva, la esclava del Señor. Ahora vete tú a tu padre
a tu madre, a tus primos, a tus amigos, tus vecinos. Vete tú a tu futuro marido y dile que te has quedado embarazada así, sin hacer nada, por un milagro del Señor. Nadie la iba a creer. Jamás, nadie iba a aceptar semejante cosa. Incluso José planeó algo diciendo, la voy a dejar, como diciendo, fíjate, la dejó embarazada y ahora la abandona, el desgraciado este. ¿No? Pero el Señor dijo, no la abandones, porque lo que en ella está es santo. Dios ha puesto a su amado hijo en su vientre. En el Talmud, yo no sé si conocéis algo del Talmud. El Talmud es una enciclopedia enorme que tardas más de 7 años y medio en leerlo. Toda la tradición, las conversaciones, las preguntas, la respuesta, ahí está la Totafot, la Gemara y tantas cosas. Hablan barbaridades de María. Cuenta el Talmud que un centurión romano llamado Pantera la violó y después ella para ocultar su pecado, porque también había participado en todo aquello, pues dice que el Señor la había dejado embarazada, y es una barbaridad lo que el Talmud dice acerca de su embarazo. Porque nadie quería recibirla en la casa. Una chica a punto de dar a luz, se había corrido la voz, cuidado con esta. Cuidado con esta mosquita muerta. ¿Sí? Nadie quería tener contacto con una joven que había perdido su virginidad antes del matrimonio. ¿Verdad? Nadie quería saber nada con eso. Vete allí a parir con los animales, pero aquí en casa tú no eres digna de entrar. Es increíble. Y cuando tienen al niño se tienen que ir al extranjero durante 2 años. Pero no se preocupen por nada, porque el Señor mandó a magos de Oriente con una fortuna en oro, en incienso y en mirra, para que puedan ir a Egipto, donde no van a ser muy bien recibidos ni amados, porque ustedes destrozaron a Egipto, sus antepasados, destrozaron el país hace cientos de años, y ahora van allí a buscar trabajo. Nadie te va a dar trabajo a ti, ¿verdad? Pero el Señor lo tenía todo planeado. El Espíritu Santo hizo una obra tremenda, cosa que el hombre todavía hasta el día de hoy cuestiona, se burla y se ríe y no lo acepta. Exactamente igual le pasó a aquel jovencito que ni siquiera llegaba a la edad de poder enrolarse en el ejército del rey Saúl. Cuando va con aquella comida, ¿verdad? Y previamente se la da al rey y a sus hermanos. Y dice, pero ¿qué pasa? Hay un ambiente aquí de negatividad, hay un pesimismo. ¿Qué les pasa? Están vuestros rostros pálidos. Y le dicen, es que un gigante llamado Goliat lleva 40 días amenazándonos. Está pidiendo un hombre. Nos está proponiendo un nuevo sistema, ¿verdad? De enfrentarnos unos a los otros. No vamos a ir 1000 contra 1000 o 10.000 contra 10.000, sino 1 contra 1. Y el que gane, gana la batalla y se lleva el botín. Y me imagino David frotándose las manos, dijo, uy, qué fácil está esto, ¿no? Fantástico, 1 contra 1, gloria a Dios, ¿qué problema hay? Dice, pero es que este hombre mide 3 metros de altura, es un profesional de la guerra, es el Rambo de los filisteos. Y el rey está muerto de miedo en la tienda de campaña y le dice, no se preocupen, quiero hablar con el rey inmediatamente. Lo llevan a la tienda de campaña del rey Saúl y le dicen, este muchacho quiere hablar con usted, señor. ¿Qué quieres? No se preocupe, oh señor rey mío. Yo voy a ir a pelear contra el gigante Goliat. Pero ¿cómo vas a ir tú a pelear contra el gigante Goliat? Enano, que no tienes un armamento. Mira, coja mi armadura y se la ponen. Coja mi casco, mi jabalina, la coraza, pónganselo a él. Y dice que lo armaron con las vestiduras de Saúl y dice que probó a andar y era incapaz de moverse. Y le dice, es que yo no sé moverme con esto. Si no te sirve a ti la armadura, rey, ¿me va a servir a mí? ¿Por qué no te la pones tú? Yo me voy solo, con mis piedritas en el bolsillo, pero llevo un secreto. El Dios que me ha librado de las garras del oso y del león, es el Dios que me va a librar de este gigante. Y hoy todo Israel sabrá que nuestro Dios es el Dios vivo y poderoso. Le voy a cortar la cabeza. Y las aves del cielo comerán sus carnes, porque Él viene contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy contra Él en el nombre de mi Dios, el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hoy sabrá Israel que nuestro Dios es el Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén?
No tengan miedo de los desafíos. Desafíos vendrán y Dios busca valientes. Dios busca valientes. Qué linda la historia de Abraham, sí, pero vívela tú. Vívela tú. Sal de los Estados Unidos. Deja tu casa, tu coche, tu trabajo y sal. Y le dice, ¿y a dónde? Dice, ya te lo diré. Pero es que si salgo de mi casa, mi padre me va a desheredar, mi familia se va a reír de mí, me va a decir, pero ¿qué Dios es ese que te llama y no te dice ni a dónde te lleva? Bueno, es lo que Dios me ha dicho, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba. Pero en esa aventura de fe, en ese caminar por el desierto, en esas largas caminatas, ¿verdad? En esas vigilias mirando esos cielos estrellados del desierto, por cierto, espectaculares. Un día se le presenta el Señor y le dice, cuenta las estrellas. Ponte a contar las estrellas. Y Abraham en obediencia empieza a contar las estrellas. Pero cuando iba por 3.465.000, le interrumpe su esposa y le dice, ahí ya perdí la cuenta, ahora tengo que empezar de cero. Y dice, Señor, no te preocupes, Abraham, vamos a hacerlo más fácil. Coge un puñadito de arena y ponte a contar los granitos. Dice, y otra vez dijo, Señor, esto es imposible. Dice, así será tu descendencia. Pero Señor, si yo soy ya de 100 años, y ya con 100 años pocas flores, ¿no? Ya con 100 años mi esposa estéril. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por cambiarte el nombre. Los astrólogos de Babilonia, donde tú vivías, cuando los niños nacían, los colgaban en brazos, salían a una noche estrellada, miraban las estrellas y supuestamente interpretaban las constelaciones, los símbolos del zodíaco, y le asignaban a un nombre y ya lo marcaban de por vida. Y a ti el nombre que te pusieron no coincide con el plan que yo tengo para tu vida. A ti te pusieron Padre enaltecido, nada más lejos de la realidad. Yo quiero que seas Abraham, padre de pueblos, de naciones, de multitudes de personas. Y entonces va a su esposa y le dice, a partir de hoy me vas a llamar Abraham. Y la mujer se le echa a reír. Y le dice, ¿por qué te tengo que llamar así? Dice, porque vamos a ser padres. Y la mujer se mató de la risa. Y el Señor le dice, ¿por qué se rió tu esposa? Pregúntale por qué se rió. Y le dice, Sara, ¿por qué te has reído? Y dice, no, yo no me reí de eso, tú sí te has reído. Vas a tener un hijo y vamos a demostrar si verdaderamente las promesas de Dios se cumplen sí o no. Pero pasaron 30 años, sí, 30 años, y el niño no venía. Y entonces un día su esposa viene y le hace una propuesta y le dice, mira, yo no sé si interpretamos mal la voluntad de Dios, pero aquí esto no funciona, hijo. Yo tengo una criada que nos la regaló el faraón cuando nos fuimos de Egipto. Uy, qué curioso. Te fuiste de Egipto, pero Egipto se te metió en la casa. Ten relaciones con ella y a lo mejor por ahí viene la bendición. Y el viejo, sin pensarlo 2 veces, dijo, lo que tú quieras, cariño. Y al poco tiempo quedó embarazada Agar. Y nació un hijo que se llamó Ismael. Y Abraham estaba contentísimo con el hijo. Por fin se cumplió la promesa. Pero ahora le viene el jarro de agua fría encima. El Señor le dice, coge al niño y a la madre y échalos fuera. Que los eche fuera. Sí, dales un cántaro de agua y lánzalos al desierto. Señor, en el desierto del Negev hay 50 grados a la sombra. Si yo mando a mi hijo con su madre, Agar, al desierto, los estoy condenando a la muerte. Y el Señor le dijo, yo cuidaré de él. Y fue la primera vez que un ángel se le presenta a una mujer en la Biblia y le dice, será un Pere Adam, un salvaje hombre. No un hombre salvaje, sino un salvaje hombre. Todos contra él y él contra todos. Por su espada vivirá y 10 naciones saldrán de sus lomos. Y ahí nacieron las naciones árabes, que son ricas y prósperas. Y tú dices, ¿qué tiene esta gente? Arena por todos los lados. Pero ponen de rodillas al mundo cuando les dé la gana, porque tienen el petróleo. Ay, amigo. Y ahora subimos el barril, y ahora lo bajamos, y ahora producimos mucho, y ahora producimos poco. Ahí está la descendencia de Abraham.
Y entonces Abraham dice, pero ahora no tengo hijo. Dice, es que ese fue el hijo en la carne. En la carne tú y yo somos capaces de hacer muchas cosas. Y puede ser que funcionen, pero en la carne no nos movemos en el Señor, sino en fe y en obediencia. Y cuando nació Isaac, que significa, Él te hará reír. Cuando ya por fin Abraham ha entendido que el plan de Dios no pasaba ni por Agar, ni por Ismael, sino por Isaac, su heredero, el Señor le dice, en Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí está Abraham contentísimo con su hijo, pero una mañana Dios le vuelve a hablar y le dice, Abraham, tengo una noticia que darte. Abraham conocía perfectamente la voz de Dios. Él sabía cuál era la voz de Dios de otras voces. Y le dijo, habla, Señor, dime, ¿qué quieres que haga? Y dice, coge a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac. Fíjate la cantidad de datos que le da. Coge a tu hijo, tu único hijo, tu primogénito, al que amas, a Isaac, para que no quede duda, ¿será el otro? No, es este. Y vete a lo alto del monte Moriah y sacrifica sobre un altar. Otro jarro de agua fría encima. Ahora que lo tengo, ahora me lo pides. Y ahí camina el viejo Abraham 72 horas desde Beersheba, el sur del desierto del Negev, hasta el monte Moriah en Jerusalén. Y cuando llegan a un lugar con sus criados, con sus siervos, con sus animales, les dice, espérennos aquí, ustedes quédense aquí. Porque en aquel monte es donde el Señor me mandó que fuera con Isaac. Quédense aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. ¿Eso no es fe? Entonces, ¿qué es? Y cuando iban por el camino, Isaac, que sabía perfectamente cómo se hacía un sacrificio, le pregunta a su padre, padre, la leña la llevamos, perfecto, el cuchillo lo llevamos, el fuego también, pero papá, se nos olvidó lo más importante, el cordero. La víctima, ¿dónde está? Y en hebreo, en español no se ve, pero en hebreo le dice, el Señor proveerá, y con las primeras letras de cada una de estas expresiones le dice, el Señor proveerá de cordero. Isaac tenía 40 años. Ay, hermano, yo no sabía eso. Bueno, ya lo sabe. Pero yo siempre aprendí en la escuela dominical que Isaac era un niño chiquitito. No, era un hombre hecho y derecho de 40 años. Y cuando dice iban yahad, iban juntos, quiere decir que el padre sabía que su hijo era la víctima, pero la víctima sabía que él también iba a morir ese día. Pero él, en sometimiento absoluto, en rendición absoluta al padre, acepta la voluntad de Dios, aunque no la entienda, porque no siempre vas a entender la voluntad de Dios, porque no siempre va a coincidir con la tuya, porque no siempre va a ser agradable, pero la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta, aunque no la entienda. Y allí suben a lo alto del monte Moriah, lo pone sobre el altar, y entonces Abraham saca el puñal, y cuando está dispuesto a clavárselo y a ejecutarlo, el Señor le dice, alto, no lo hagas. Y todos conocemos el resto de la historia. Y esa piedra todavía está allí en el monte Moriah en Jerusalén. Ese altar donde un hijo estuvo a punto de morir, pero la sangre de los toros y de los machos cabríos y de cualquier ser humano no pueden redimirnos de los pecados. Pero desde el monte Moriah te giras así un poquito y miras enfrente y ves otro pequeño monte llamado el monte de Gólgota o Calavera. Y allí subió otro hijo cargando su propia cruz. Y extendió sus manos y lo crucificaron. Y no se oyó ninguna voz del cielo diciendo, alto, no me lo toquen, alto, déjenme a mi hijo en paz, sino que el padre guardó silencio absoluto. Y entonces el hijo alza la mirada al cielo y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque era la única manera de redimir a la raza humana de sus pecados. No es por religiones, no es por sacrificios, no es por penitencias, no es por velas, sino es por la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo. Y tienes que morir, hijo. Y tengo que abandonarte. Tengo que darte la espalda. Porque todo el pecado de la raza humana, desde Caín, desde Abel, desde Adán y Eva,
te lo he puesto sobre tus hombros y yo soy santo y no puedo tener comunión contigo en este momento, hijo. Entonces el hijo le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya que mi carne me la van a matar y me la van a machacar, por lo menos lo que llevo dentro, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al tercer día, el Padre, recibiendo el sacrificio de su amado Hijo Jesús, lo levanta de entre los muertos y asombra al mundo, demostrando que la ofrenda fue aceptada. Demostrando que aunque tuvo que morir conforme a las Escrituras, también conforme a las Escrituras, el Padre envía nuevamente la vida, el Espíritu a su Hijo y lo resucita de la tumba. Y hay ahí un montón de detalles que nos dejan a todos con la boca abierta, ¿verdad? Y por ejemplo encontramos el detalle de aquella mujer temprano a la mañana llamada María Magdalena, porque era de un pueblo que era un saladero de pescado en Galilea llamado Magdala, y ella era María de Magdala, Magdalena, y se la encuentra esta mujer con el sepulcro abierto, vacío. Y por ahí se han hecho todo tipo de especulaciones. ¿Será que se equivocó de tumba? ¿Será que robaron el cuerpo? Y entonces alguien le dice: María, no busques entre los muertos al que vive, porque acaba de resucitar. Y de repente oye María, y cuando se da la vuelta dice: Señor mío. Y cuando lo va a tocar le dice: no me toques, porque ni siquiera aún he subido a la presencia de mi Padre. Pero vete y dile a mis discípulos que yo vivo, que he resucitado. Habían puesto 16 soldados romanos en la puerta del sepulcro, armados hasta los dientes, para que ninguno de sus seguidores se acercara al sepulcro. Habían puesto un precinto romano que cualquiera que lo quebrantara sería reo de muerte. Habían puesto una piedra de casi 4.500, 5.000 kilos de peso, rodando así herméticamente para que no se pudiera nunca más volver a abrir. Todo fue inútil. Y como siempre he dicho y se los recuerdo, la piedra no se quitó, no se rodó para que pudiera salir el Señor, ¿verdad? No. La piedra no se rodó, no se quitó para que el Señor pudiera salir, sino se rodó para que tú pudieras entrar a ver que no está dentro. Porque la tumba está vacía hasta el día de hoy. Apláudele fuerte al Señor, aleluya. Porque Él vive y ha resucitado de entre los muertos y está aquí en esta noche. Y a su nombre, gloria al que vive, aleluya. Y entonces va María Magdalena a la casa donde están reunidos, probablemente la misma casa donde el Señor partió el pan y el vino días atrás. Probablemente la misma casa donde fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y entra corriendo, dice: lo he visto, he hablado con él, está vivo. Y entonces salen corriendo dos. No sé por qué no fueron corriendo los demás. Solamente dos. Pedro salió corriendo, Juan salió corriendo. Juan dice que llegó primero al sepulcro, pero no se atrevió a entrar. Pero Pedro, ya saben cómo es. Entró, y el Evangelio según San Juan dice: entró, vio y creyó. Entró, lo entiendo. Vio, más o menos. Pero lo de creer no lo entiendo. O no lo entendía. ¿Qué fue lo que vio para decir ahora creo? Vio sus ropas, el sudario puesto allí, sin romperse en una explosión, sino vio el sudario puesto allí con la forma de que alguien estaba dentro, envuelto en él, pero no estaba nadie dentro. ¿Y por dónde salió? Es como cuando ponemos una almohada, ¿no? Y la tapamos, como estos en Alcatraz, ¿se acuerdan? Que pusieron así con aquellas cabezas. Parece que estaban, pero no estaban. Y cuando Pedro entró, vio aquello, dijo: pero ¿por dónde salió? Entonces ahora entiendo que él entró, vio y creyó. Ya creo en él.
Sí, pero tú ya no eres uno de ellos. ¿O es que acaso te has olvidado que hace 3 días dijiste públicamente, yo no le conozco, yo no sé quién es? ¿De qué sirve ahora que digas que crees? Tú te desconectaste, tú apostataste de la fe en el Señor. Y entonces se vuelve a presentaros otra vez el Señor a María Magdalena y le dice, dile a mis discípulos y a Pedro. Esos matices, qué interesantes, ¿verdad? Que vayan a Galilea, que allí me los voy a encontrar. Y caminan casi una semana para poder llegar allí. Y muy temprano a la mañana en el mar de Galilea se encuentra el Señor unos pescadores y resulta que son ellos, sus discípulos. Otra vez, 3 años después, vuelven otra vez a aquellas redes y barcas que dicen que las habían dejado, pero no las habían dejado porque ahí las tienen otra vez. Y el Señor grita desde la orilla, ¿habéis pescado algo? Y le dice, no, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. ¿Toda la noche? Sí, toda la noche. Qué curioso, ¿no? Hace unos días atrás les pedí que oraran conmigo un ratito y se quedaron dormidos. Y ahora estás toda la noche y no te entró sueño ni cansancio. Es como esos hombres que se pegan hasta las 4 de la mañana viendo películas en televisión o chateando, vete tú a saber con quién. Y después resulta que le dice, vamos a orar un ratito y dice, ay no, que estoy muy cansado, tengo sueño, mañana me tengo que levantar a trabajar. Si estás cansado para lo que te interesa. Para las cosas tuyas nunca estás cansado ni tienes sueño. Pero cuando hablamos de las cosas del Señor, siempre estás cansado, siempre tienes que o lavar el coche, o cambiar el aceite al coche, o visitar a no sé qué cliente. Qué rollo patatero tienes. Qué mal te lo montas, amigo. ¿A quién pretendes engañar? Que ya no eres un niño ni un crío de 15, 18 años, hombre. Que ya eres un hombre hecho y derecho. Y el Señor se te presenta y dice, ¿has pescado algo? Dime qué has hecho con tu vida. Trabajar y pagar deudas. Pero para mí, ¿qué es lo que has hecho? Ya está bien de perder el tiempo, mis queridos hermanos. Esta lista de Hebreos capítulo 11 que ni siquiera he tocado más que un simple personaje. Podríamos estar meses hablando de este tema. Todos fueron hombres y mujeres que pagaron un precio. Dejaron casa, dejaron familia, dejaron amigos. Entraron en una aventura con Dios, que es la mejor aventura que podemos tener. Dicen que era judío Cristóbal Colón cuando fue a la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y le dijo, majestades, quiero que me financien un viaje, quiero ir por otra ruta, quiero ir por otro sitio a las Indias. Y le dijeron, pero no vas a poder ir, la tierra es plana. Te vas a caer cuando llegues al final del mar. Y él dijo, no, majestad, yo he leído en la Biblia que nuestro Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y eso está en el diario personal de Cristóbal Colón en la ciudad de Sevilla, en el Museo de las Indias. Y después de mucho rogar y pedir y suplicar, estos reyes terribles le financiaron a este caballero y se vino aquí y se encontró con algo que decían que no existía, que ya no hay más mundo más allá. El último pueblecito, la punta que más sale de España se llama Finis Terre. El fin de la tierra, no hay más tierra. Si vas para allá no vas a encontrar nada, te vas a morir. Hay dragones, hay animales mitológicos que van a terminar despedazando las naves. Es una pérdida de tiempo y de dinero. Y por eso en el antiguo escudo español aparecía una frase en latín que decía non plus ultra, no más allá. Pero cuando él regresó y trajo evidencia de que sí había vida, y sí había civilizaciones, y sí había cultura y animales, etcétera, etcétera, tuvieron que cambiar el escudo español y ya no dice non plus ultra, ahora dice plus ultra, hay más allá. Y yo no sé lo que ha sido tu vida, llena de sacrificios, de penalidades,
Ya no puedo más, ya no aguanto más, se me han ido los años, he criado los hijos, he pagado esto, he pagado lo otro, y ya estás como ya tirando la toalla. Pero el Señor hoy te dice, cosas que los ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los hombres y mujeres que le aman a Él, aleluya. Y estamos en ese tiempo de renovación, de transformación espiritual, donde estamos conociendo a centenares, créanme hermanos, centenares, miles de hermanos, prácticamente en casi todas las naciones de la tierra, en los 5 continentes, hombres y mujeres que han entendido lo que Dios nos quiso decir en marzo del 2020. ¿O creen que fue casualidad aquello? ¿Creen que fue casualidad que muchos no pudieran ir a trabajar ni a estudiar y que estuvieran todo el santo día en casa? ¿Fue casualidad? Fue tal vez una de las últimas oportunidades para que la iglesia despierte de su letargo espiritual. Yo tengo una convicción personal, si me permiten voy a darla. Mi opinión es que desde hacía siglos Dios no hablaba tan claro a la iglesia. La iglesia entró como una especie de letargo, una especie como de adormecimiento, de confort, ¿verdad? Pero el Señor dijo, basta. Vuelvan a las Escrituras. Vuelvan a la sencillez del Evangelio. No le compliquen la vida a los convertidos diciéndoles que si no dan, están bajo maldiciones. No le compliquen la vida a la gente que si las primicias. Déjense de cuentos y de rollos raros. Auténticos manipuladores de la Escritura, ¿verdad? El Señor dijo, basta, métanse conmigo en mi secreto, lean la palabra, descúbranme, conózcanme a mí, para que cuando termine esta etapa y vuelvas a tu iglesia, si es que quieres volver, no digas amén como los borregos, sino diga, un momento, eso no está en la Biblia, pastor, es que yo soy el pastor y yo soy un hijo de Dios y yo no puedo decir amén a lo que no es bíblico. A eso nos llevó el Señor, a una reestructuración de nuestra vida cristiana con el Señor. Una cosa es el respeto, faltaría más. Una cosa es el amor, el cariño a una persona, pero no significa que yo porque sea el pastor pueda hacer lo que me da la gana en la iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia, ni el dueño de nadie. Nuestro dueño es el Señor. De hecho, cada vez que usted dice la palabra Señor significa amo, dueño. Pues, ¿cómo llamamos al Señor, Señor, si luego no hacemos su voluntad? Así que, mis queridos hermanos, les invito a que cierren sus ojos en este momento. Créanme, minutos antes de subirme aquí estaba tan cansado que yo digo, Dios mío, qué terrible es predicar cansado. Pero si les confieso que ahora sería capaz de predicar 8 horas, de verdad se lo digo. Pero miren, lo importante es que lo que hemos oído en esta tarde lo pongamos en práctica. ¿Cómo está su fe, mi hermano? ¿Cómo está su fe, hermana? ¿Tiene bien claro su comunión y su relación con el Señor? Estamos aquí de paso, por mucho que podamos hacer, por muchos años que podamos vivir. Estamos de paso. Y el Señor nos dice hoy a través de su palabra, lo que tengan que hacer, háganlo pronto. Que no queda mucho tiempo. Es la realidad. No queda mucho tiempo. Probablemente somos la iglesia más cerca de los últimos tiempos que jamás ha pisado este planeta Tierra. Por eso, si tú en esta tarde todavía no le has entregado tu vida a Jesús, ¿qué esperas? ¿Qué más necesitas ver? ¿Qué más necesitas ver? La misericordia que Dios ha tenido con nosotros ha sido infinita. ¿Saben cuántos han quedado por el camino? ¿Sabes cuántos han muerto? Y el Señor te ha mantenido vivo para que hoy tengas tu oportunidad. El Señor no quiere que nadie se pierda. Pero el Señor es un caballero, No se mete donde no lo llaman, donde no lo invitan. Él llama. Él llama. Te habla. Por la radio, por la televisión, por un predicador, da igual. Pero el Señor te llama. Si hemos tenido que salir de nuestro
país, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestra isla, para venir aquí y hablarte a ti hoy del amor del Señor, pues, gloria a Dios, ha merecido la pena. Porque para eso hemos venido aquí, no para llevarnos los bolsillos llenos de dinero. Jamás le he pedido un centavo a nadie. Jamás hemos ido por la vida abusando de la gente. Pero mis queridos hermanos, hemos venido aquí a darte el mensaje de salvación. No sé si te vas a congregar aquí o en la virtual o en ninguna, no lo sé, no sé esos detalles. Pero lo único que sé es que si tú hoy no aceptas al Señor Jesucristo, no tendrás la excusa de decir, es que yo no sabía nada. No, sí sabe, ¿cómo que no? Sí sabe, pasa que no te interesó. Por eso quiero hacer una pregunta mientras todos mantenemos pues nuestros ojos cerrados. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que le quiere entregar su vida? Tal vez por primera vez. Aquel que murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día. Si hay alguien aquí entre nosotros que le quieres entregar tu vida al Señor Jesús, ahora es el momento idóneo para hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, déjame orar por ti. Levanta tu mano ahí donde estás. Dios le bendiga. Dios le bendiga. A usted también. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Quién más en esta tarde le quiere entregar su vida al Señor Jesús? Dices, yo me quiero entregar a Jesús, le quiero pedir perdón a Él. Quiero que Él venga a mi vida, cambie mi corazón. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga a usted también.